Gracias, presidente, señorías, señor consejero, buenos días. El pasado 8 de agosto, el Gobierno aprobó las directrices y criterios para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020. Las directrices establecidas en el documento son, en primer lugar, aprobar la ley para implantar la renta de ciudadanía que establece el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que se aplicará de forma progresiva y además en el ínterin, pues ampliar los objetivos y los beneficios de la vigente PCI y otros instrumentos para atender a las personas en situación de pobreza. En segundo lugar, es iniciar el Plan Integral de Vivienda Pública de los años 2019 a 2023 para ofertar en alquiler social a las personas y familias cuya situación así lo requiera. Además, iniciar la aplicación de la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias, reforzar la financiación de la sanidad, de la educación y de la dependencia. En quinto lugar, fomentar la generación de empleo mediante el impulso de la actividad económica compatible con la sostenibilidad ambiental y la necesaria transición ecológica, además del necesario impulso de la investigación, el desarrollo y la innovación y también de la formación. La puesta en marcha de medidas de lucha contra la crisis climática y, en séptimo y último lugar, financiación suficiente de las acciones y recursos a favor de la igualdad de género y de la lucha contra la violencia machista. Para la consecución, además de estos objetivos, el documento establece 2 fases para materializar dichas propuestas dentro de los estados de gasto de los distintos departamentos y demás entes de la comunidad autónoma. Una primera fase que abarca el marco presupuestario estructural y de mantenimiento de las políticas existentes y una segunda fase de dotación e incremento de políticas sectoriales adicionales. En definitiva, una estructura en la que la prelación del gasto presupuestario para 2020 por orden de importancia es, en primer lugar, los gastos de personal, en segundo lugar, los gastos necesarios para la prestación de los servicios públicos esenciales, en tercer lugar, los gastos determinados por las leyes territoriales o estatales de obligado cumplimiento. En cuarto, los gastos mínimos de funcionamiento de las estructuras existentes, tanto de la Administración General de la Comunidad Autónoma como de los organismos autónomos y demás entes de la misma, llámese, por ejemplo, las empresas públicas y las fundaciones. En quinto lugar, la deuda pública y otros pasivos financieros. En sexto, los gastos que supongan el desarrollo de actuaciones determinadas por la ley que cuenten con financiación afectada. Los compromisos de gasto plurianual autorizados siempre que encajen en el marco del plan presupuestario a medio plazo 2020-2022. En octavo, los créditos necesarios para gastos susceptibles de financiación con fondos estructurales y de inversión de la Unión Europea. Y en noveno y último lugar, los gastos que cuenten con créditos de la Administración General del Estado, del Fondo de Compensación Interterritorial y del FDCAM. Una apelación, consejero, que entiendo adecuada, pero que, sinceramente, dada la situación actual, me da la impresión que poco margen de maniobra presupuestaria tiene este recién estrenado Gobierno para poder operar e implantar nuevas políticas. Y como por situación actual me refiero a las dificultades que supone la elaboración de un presupuesto con unos presupuestos estatales prorrogados sine die, un Gobierno en funciones, unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, unos objetivos de estabilidad presupuestaria para el 2020 sin definir. El Consejo de Política Fiscal y Financiera debía haberse reunido en el mes de julio, pero no lo ha hecho y de momento parece que no lo va a hacer. Un agujero presupuestario en los presupuestos canarios vigentes, los de 2019, que salvo que usted obre un milagro, afectarán negativamente a los presupuestos del 20 y del 21. Una consolidación de determinados gastos estructurales, me refiero a los gastos de personal aprobados por el Gobierno saliente, sin, al parecer, según usted nos ha comentado, contar con los informes pertinentes y que suponen un incremento del capítulo 1 de 120 millones de euros. Y algo más que seguro se me queda en el tintero. Pero con todo esto, consejero, lo que le pido con este panorama, que no es nada halagüeño, que nos cuente qué es lo que podemos esperar de los presupuestos del 2020 y además si tiene previstas algunas medidas que permitan mejorar esa fotografía presupuestaria para el próximo ejercicio. Gracias, presidente. Consejero, yo entiendo de su exposición que va a intentar, por lo menos y en principio, paliar la situación presupuestaria
del 2019 e intentar cerrar el presupuesto del 2019 pues, con el mínimo incumplimiento de la regla de gasto y con el menor déficit. Pero eso en principio, que lo que usted no es capaz es de hacer milagros, más o menos es lo que le he entendido. Está claro que los presupuestos son el fiel reflejo de las prioridades políticas de un gobierno y salvo, sí que le digo que las medidas estas que haya o vaya a aplicar sean realmente efectivas, o sea, casi obre el milagro, pues los presupuestos del 2020 en poco o en casi nada van a reflejar las prioridades políticas de este nuevo gobierno de Canarias, en parte debido a la desaceleración económica, o sea, a factores externos, pero en gran parte debido al escaso margen de maniobra que le ha quedado debido pues, a esa nula planificación, peor gestión e irresponsable aprobación de gastos por parte del Ejecutivo saliente, gastos que además no solo afectan al presupuesto actual, al del 19, sino que además consolidan gastos para el futuro. No podemos olvidar, por ejemplo, que la reducción horaria del personal docente y sanitario, hecho por el gobierno anterior, además en el tiempo de descuento, pues tiene un costo de unos 120 millones de euros para este año, para el año que viene, para el 2021 y para siempre. En definitiva, consejero, yo insisto, salvo que las medidas que plantea este gobierno sean muy imaginativas y realmente efectivas, pues los primeros presupuestos de este gobierno pues serán unos presupuestos hipotecados y además si a eso le sumamos la desaceleración económica producto de la evolución del escenario a nivel internacional, los efectos del Brexit, las posibles correcciones en los mercados de divisas, la reducción de turistas extranjeros debido a la recuperación, por una parte, de algunos destinos competidores del Mediterráneo, al cierre de Canarias de los centros base de Ryanair, a expensas de los acuerdos o de las negociaciones que esté llevando el presidente del Gobierno y, por último, de lo que nos hemos enterado hoy, del muy dramático cierre de Thomas Cook, pues eso y además el que la previsión estimada de la recaudación tributaria a 31 de diciembre sea un 10% inferior a la prevista en el presupuesto inicial del 19, que la recaudación del IGIC disminuya en un 11%, que los ingresos en concepto de sanciones tributarias hayan disminuido en un 40%, y que además todo esto significa pues recaudar 178 millones de euros menos de los previstos. Eso, sinceramente le digo, peor me lo pone, porque es que para su desgracia, la del Gobierno en su conjunto y para lo que es más importante, todos y todas las Canarias, pues el dinero no crece en los árboles. Y yo ahí sí que entiendo que existe un contexto y razones más que suficientes para llevar a cabo una revisión de la fiscalidad, que aunque no sea una revisión profunda, pues sí que permita un reparto de la carga tributaria más razonable, más justa, más solidaria y más progresista. Existe importante que esa reforma no afecte en ningún caso a las rentas más bajas ni a los contribuyentes con menos capacidad de gasto, porque lo que sí hay representantes políticos que dan a entender que los impuestos son una carga, un castigo, pero que se olvidan de que cuando hablamos de políticas fiscales estamos hablando de contribución al bienestar social y que si hay bienestar social también hay bienestar para todos y cada uno de los individuos que conformamos esta sociedad. Yo, por último, consejero, una petición, y es, por favor, a la hora de confeccionar los nuevos presupuestos, exija a todos y cada uno de los departamentos que para cada una de las acciones establezcan objetivos definidos e indicadores que permitan evaluar cada una de las políticas y determinar la eficacia o no de las mismas, además que eso va a permitir corregir y controlar el gasto con mayor acierto. Esto es una petición que yo, pues, en los 4 años anteriores, cada presupuesto hice y que se cumplió en muy poca medida. Yo, por favor, le pido que desde el minuto 1, desde la elaboración de los primeros presupuestos de este nuevo gobierno, pues empiecen a exigir que eso se lleve a cabo y a irlo perfeccionando a lo largo de la asistencia del gobierno. Gracias.